Vamos a grabar. Entonces, hagan de cuenta que la sustancia blanca del... hay que delimitar primero el tema, ¿no? O sea, nominarlo bien para saber de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, permítanme. Entonces, vamos a hablar de la sustancia blanca del hemisferio cerebral. Vamos a ver. Sustancia blanca del hemisferio cerebral. Entonces, la sustancia blanca del hemisferio cerebral es el tema. Entonces, no es la sustancia blanca de todo el sistema nervioso central, ¿eh? Es un punto importante. Es sustancia blanca del hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral es un derivado telencefálico. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando. Entonces, hagan de cuenta que nosotros tenemos que ver nuestro corte lateral del cerebro. Está nuestro lóbulo frontal, el temporal y el occipital. Y entonces hacemos un corte que pase por arriba del cuerpo calloso. Ustedes ya conocen ese corte. Este corte se llama corte de Vieuxtemps, ¿verdad? O de Vieuxtemps. Corte de Vieuxtemps o de Vieuxtemps. Entonces, este corte, que es el corte de Vieuxtemps o de Vieuxtemps, es un corte que pasa por arriba del cuerpo calloso. Y son los primeros cortes que nosotros vemos en los primeros cortes que vemos en las tomografías, en los cortes axiales, ¿no? O en las resonancias. Entonces, empiezan a hacer los cortes y de dorsal a ventral. Y estos primeros cortes que vemos son muy parecidos a este corte de Vieuxtemps. O sea, vemos aquí un hemisferio. Si fuera una resonancia, lo estaremos viendo desde abajo. Entonces, esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda. Y aquí estaría la corteza, ¿verdad? La parte periférica, donde está la corteza cerebral. Del lado derecho, y acá, la corteza cerebral del hemisferio izquierdo. Solamente se ve pura corteza. Entonces vamos a poner ahí que en la parte periférica vemos corteza. Vamos a ponerla de color azul. Esta es nuestra corteza cerebral, que tiene 6 capas. Les voy a compartir la sesión asincrónica con el doctor Wilmer de corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene mi corteza, viene mi corteza cerebral en la parte periférica. Y en el centro veo sustancia blanca. En el centro solamente veo sustancia blanca, no veo más. No hay ni núcleo lenticular, ni tálamo, ni cavidad, nada. Solamente veo aquí una gran cantidad de sustancia blanca, de axones. Y cuando uno es nuevo en esta parte de la neuroanatomía, cuando estamos estudiando los primeros semestres, los primeros años de la carrera de medicina y estamos viendo neuroanatomía, pues decimos, pues qué sencillo está este corte, ¿no? Porque no tiene nada. Nada más en la periferia, sustancia gris, y en el centro, sustancia blanca. Y ya. Pero en esto que es la sustancia blanca, esta zona anatómica, los anatomistas en el siglo XVII, siglo XVIII, todos esos clásicos como Mayo, Forel, Vieuxtemps, eh, eh, ¿quién más? Todos ellos veían aquí y veían, si no, pues le vamos a llamar el centro medular. Este se va a llamar el centro medular del hemisferio cerebral. Entonces, los órganos, decían, tienen una parte periférica, que es la parte cortical, y tiene una parte central, que es la médula. Entonces, esta zona se le conoce como la médula o el centro medular del hemisferio cerebral. Entonces, este centro medular del hemisferio cerebral, que pareciera que no tiene nada, lo tiene todo. Tiene un montón, tiene una gran cantidad de axones. Entonces, esta sustancia blanca del centro medular del hemisferio cerebral, la sustancia blanca del centro medular del hemisferio cerebral, se divide en 3 tipos de fibras. Tengo fibras de asociación, fibras comisurales, fibras de proyección. ¿De acuerdo? Entonces, la sustancia blanca tiene 3 tipos de fibras. Tiene fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Las fibras de asociación
en la descripción clásica se divide en dos, en fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. Y vamos a proceder a explicarlas. Pero entonces, aquí en el centro medular, en este centro medular del hemisferio cerebral, tenemos tres tipos de fibras de asociación, comisurales y proyección. Fíjense, las fibras de asociación son los axones, en las fibras de asociación cortas, son los axones que comunican un giro con otro giro, ¿de acuerdo? De un mismo lóbulo. Entonces, ahí está. Son fibras que conectan un giro con otro giro de un mismo lóbulo. Y forman un manto de sustancia blanca. Abajo de la sustancia gris, de la capa de la corteza cerebral, abajito de esa capa de corteza cerebral hay una primera capa de sustancia blanca, de fibra senú. Es lo que algunos autores han llamado la sustancia blanca superficial. ¿De acuerdo? Esto lo han llamado algunos autores la sustancia blanca superficial. Entonces, esta parte de sustancia blanca que por ahí de la década de los 2000, o sea, del 2000 a 2010, no se le hacía mucho caso, pues actualmente ha tomado bastante relevancia por el desarrollo de la tecnología, por el desarrollo de un tipo de estudio en resonancia magnética que se llama tractografía. La resonancia magnética por tensor de difusión que nos permite ver estos axones, la anatomía de estos axones, de las fibras de asociación largas y cortas, las fibras comisurales y las fibras de proyección. Entonces, con estos estudios de resonancia magnética, pues se pueden ver estos axones. Entonces, fíjense, tenemos las fibras de asociación cortas. Las fibras de asociación cortas se les llaman fibras arciformes, o decían los viejos clásicos, en forma de U. Y conectan un giro con otro giro dentro de un mismo lóbulo. Es una fibra de asociación corta. Ahora, las fibras de asociación larga son axones que van a comunicar el giro de un lóbulo, giros de un lóbulo con giros de otro lóbulo. ¿De acuerdo? Ahí está uno. Esa es una fibra de asociación larga. Está en un mismo hemisferio y conectan giros de un lóbulo con giros de otro lóbulo. Entonces, este de aquí es una fibra de asociación larga. Esta de acá es una fibra de asociación corta. Entonces, ¿qué podemos describir aquí? Como dicen los clásicos, las fibras de asociación cortas unen un giro con otro giro de un mismo lóbulo. Las de asociación largas unen un giro con otro giro de diferentes lóbulos. De diferentes lóbulos. Pero estas fibras de asociación son intrahemisféricas, perdón. O sea, están en el mismo hemisferio. Intrahemisféricas. Entonces están en el mismo hemisferio. Unas son intralobares y las otras son interlobares. ¿De acuerdo? Ahí están nuestras fibras de asociación. Cortas y largas. Entonces, aquí en este centro medular tengo eso que veo completamente amarillento ahí en los cerebros, en los cortes anatómicos. Tiene este tipo de fibras cortas y largas. Luego, tengo otro tipo de fibras aquí en el centro medular, que son las que conectan un hemisferio con otro hemisferio. Entonces conectan giros de un hemisferio con giros de otro hemisferio. Y están atravesando la fisura interhemisférica, o atraviesan el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, estas fibras se les conoce como fibras comisurales. Entonces, las fibras comisurales conectan los giros de un hemisferio con los giros de otro hemisferio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner acá, si nosotros regresamos a nuestro esquema, ponemos fibras comisurales, conectan el giro de un hemisferio con el giro de otro hemisferio. Entonces, estas son interhemisféricas. Y tengo tres grandes comisuras, que en sí son dos, nada más, derivados telencefálicos. Y una no se sabe si
En sí describían tres, pero una en la actualidad no está en duda su existencia. Entonces, fíjense, la gran comisura, pues va a ser el cuerpo, ¿qué? El cuerpo calloso. Después tengo, del cuerpo calloso tengo a la comisura anterior, que estas se pueden disecar muy bien, el cuerpo calloso y la comisura anterior. Una tercera que describen en los libros cuando hablan de sustancia blanca del hemisferio cerebral, pero incluso no es del hemisferio cerebral, pero algunos lo engloban aquí, que entonces hemos dicho que esta está en duda, que es la comisura hipocampal. ¿Comisura qué? Hipocampal. Ya en algunas sesiones previas del diplomado, de los diplomados anteriores, habíamos cuestionado su existencia. Eh, y ya en estos últimos años han salido algunos artículos donde publican que, pues sí, que no, que está en duda si realmente existe una comisura hipocampal. Y es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando tú estás pensando algo, generalmente, eh, o te está rodeando una idea, o estás como descubriendo una idea, generalmente en otros lados también la están trabajando, ¿no? Aquí el punto es quién la publica primero. Y entonces, sí, el grupo de Turquía, de, de sustancia blanca, que hay bastantes neurocirujanos trabajando en ello, están publicando constantemente sobre la anatomía de las fibras. Bien, entonces ahí están nuestras fibras. Tengo el cuerpo calloso, comisura anterior y comisura hipocampal. Las fibras comisurales. Entonces, ¿qué característica tienen las fibras comisurales? Que comunican un hemisferio con otro hemisferio. Después tengo otro tipo de fibras, que son las fibras de proyección. Esas fibras de proyección, vamos a ponerlas de color rojo. Esas fibras de proyección van de la corteza cerebral, van aquí de la corteza cerebral y van a descender. ¿De acuerdo? Vienen hacia acá y van a descender. Entonces son fibras de proyección que van de estructuras o de regiones corticales a estructuras, ¿qué? A regiones subcorticales. ¿Sí? Entonces, estas fibritas son las fibras que se conocen como de proyección. Estas son verticales, se puede decir. Conectan fibras, zonas corticales con subcorticales. Entonces, si ponemos aquí las fibras de proyección, conectan los giros de la corteza cerebral con estructuras subcorticales. O sea, pues con los núcleos de la base, con el tronco del encéfalo o con la médula ¿qué? Espinal. Y viceversa, tiene fibras tanto ascendentes como fibras ¿qué? Descendentes. Entonces, este tipo de sustancia blanca, pues tiene sustancia blanca en los tres ejes. Tengo fibras que conectan la parte derecha con la parte izquierda, la parte anterior con la parte posterior del cerebro y que conectan de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que, como les había comentado, cuando uno va empezando y haces unos cortes de cerebro y te van a preguntar identificar estructuras, pues estos primeros cortes dicen, este está facilito, ¿no? Porque pues nada más tiene sustancia gris y sustancia blanca. Pero en esta sustancia blanca del hemisferio cerebral está la sustancia que está conectado todas las partes de nuestro hemisferio y de nuestras funciones cerebrales como la emoción, como el lenguaje, como la atención, como el reconocimiento visoespacial, como la parte visión, la parte auditiva, etcétera. O sea, está todo. En esta sustancia blanca está lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, lo que hace humano el ser humano, en esta sustancia blanca en el cerebro humano. Entonces, es muy importante. Y en la actualidad ha retomado mucha importancia, pues porque actualmente estamos en un proyecto, en las neurociencias tienen un proyecto que es el proyecto del el conectoma humano. O sea, mapear todas estas redes neuronales que están conectando las diferentes partes del cerebro. Y no solamente es conocer las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales, o sea, su anatomía. No es solamente conocer su anatomía, de dónde a dónde va, sino hacer la correlación con su función. Entonces, antes se pensaba, esta neuronita se asocia a una función, ¿no? Supongamos el reconocimiento del rostro, ¿no? El área 37 de Brodmann. Y entonces, perfecto. Entonces, esta área 37 de Brodmann se reconoce, tiene que ver con el conocimiento del rostro.
Pero entonces encontramos acá otra neuronita que es la amígdala. Entonces la amígdala reconoce el miedo en el rostro de las personas. Y entonces el área de Brodmann 37, que está ahí en el giro temporal inferior, se tiene que estar conectando de alguna manera con la amígdala para formar una red neuronal que tiene que ver con el reconocimiento del rostro y aparte tiene que conectarse con la vía visual, con la cisura calcarina, con el área de Brodmann 17, 18 y 19. Y se tiene que conectar con el área 8 de Brodmann, el área de Brodmann 8, que es la de los movimientos oculares conjugados. Entonces, ya no es que una estructura o una región cortical se asocie a una función, sino estas neuronas están conectadas unas con otras para una función. Entonces, el reto actual en las neurociencias es mapear esas redes neuronales, así como el proyecto del genoma humano, que se buscaba mapear todos los cromosomas del genoma humano, hacer el mapeo y hacer una correlación con esos genes, con qué se correlaciona funcionalmente, estructuralmente, a qué da origen, etcétera, etcétera, así con las neuronas en el cerebro. Estas neuronas están conectadas con otras, con otras, con otras, y están formando una red neuronal. Esa red neuronal está asociada a una función. ¿Sale? Y no solamente de un mismo hemisferio, sino del hemisferio contralateral. Ese es el proyecto del conectoma humano. Eh, Parece algo titánico, ¿no? Como en su momento pareció algo, una labor titánica, la parte del conectoma, el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano pues, fue en la década de los 90, 2000, y se logró, ¿no? Entonces, actualmente se está en esto, en las neurociencias, es un tema frontera en neurociencias. ¿De acuerdo? Entonces, así está formada nuestra sustancia blanca. Entonces, vamos a describirla. Fíjense, vamos a hacerlo de forma topográfica, ¿no? Por regiones y por planos, ¿no? Entonces vamos a empezar por la cara lateral. Entonces, aquí en la cara lateral del cerebro, vamos a poner que se encuentra nuestro lóbulo frontal, nuestro lóbulo temporal, el lóbulo occipital y hacia acá el parietal. ¿De acuerdo? Ahí está la cara lateral. Después, aquí está el punto silviano. Aquí ya nos vamos a marcar de forma leve los surcos, ¿verdad? La cisura lateral. Entonces, quiere decir que por acá se va a encontrar el jirón supramarginal, en esta zona. Acá va a estar el angular. Entonces, aquí está el área 39, 40 y acá la 22. Pues acá adelante, pues va a estar el giro triangular y el opercular, que entonces sería 44, 45. ¿De acuerdo? Acá, en esta zona, va a estar nuestra cisura central o de Rolanda. Y aquí en esta región, en la profundidad de la cisura lateral o de Silvio, vamos a encontrar a la ínsula. ¿De acuerdo? Aquí viene nuestra ínsula. Vamos a poner un poquito más pine que símbolo. Está el surco perinsular anterior, el surco perinsular inferior y el surco perinsular superior. ¿De acuerdo? Ahí está nuestra ínsula. Bien, está nuestra ínsula. Acá va a estar nuestra muesca prooccipital, nuestra cisura parietoccipital externa, nuestra cisura calcarina. Entonces, lo primero que tenemos que poner en esta vista lateral, pues son la capa de fibras en U. Después de quitar la corteza, pues tengo estas fibras en U, o fibras arciformes, este primer manto, ¿verdad? Un manto superficial de sustancia blanca superficial, que son las fibras en U. En que cuando se está haciendo la disección, por método Kingler, pues es la primera capa que encontramos, una capa superficial de fibras en U. ¿De acuerdo? Ahí están. Nuestras fibras en U. Fibras arciformes. Ya, esas no tienen eh, no es como complejo su anatomía, conectar un giro con otro giro en un mismo lóbulo y en un mismo hemisferio. Ahora, ¿cuál es la importancia funcional de estas fibras? Pues que son las que están conectando las diferentes áreas corticales. Y en la correlación fisiopatológica, pues que si tenemos aquí una zona epileptógena y estas neuronas descargan, pues se despolarizan y conectan con otras neuronas y después con otras neuronas y con otras y con otras. Y entonces
se generaliza una crisis, ¿no? Una despolarización de estas neuronas, se van generalizando a toda la convexidad de un hemisferio. Entonces, eso es con respecto en epilepsia. Entonces, actualmente se ve, hay unas sesiones muy interesantes con respecto a, a los maestros de la neurocirugía de epilepsia, como el doctor Sandoval. El doctor Sandoval es un neurocirujano del centro médico, Byron Sandoval, y el doctor Mario Alonso Vanegas, también maestro de la neurocirugía en epilepsia en México y en el mundo, hablan de la epilepsia como una enfermedad de redes neuronales, ¿no? Entonces, el conocimiento anatómico de esto que estamos viendo ahorita va a llegar a, eh, a, a tener implicaciones en la fisiopatología de la epilepsia, ya como una enfermedad de redes neuronales. Bien, esa es una. Y la otra correlación importante con respecto a la conexión a través de las fibras es en los tumores, ¿no? Entonces, en los tumores, gliomas, y cómo los tumores, en el caso de los gliomas, infiltran los axones, y entonces ya el tumor se puede decir que tiene una diseminación a las diferentes partes del cerebro siguiendo las vías anatómicas, el trayecto anatómico. Entonces, también allí en las imágenes de resonancia magnética se alcanza a apreciar cómo siguen ese patrón, un patrón anatómico de difusión del tumor. ¿De acuerdo? Entonces, ese les voy a mostrar una diapositiva interesante en ese contexto más hacia adelante. Cómo los tumores interactúan con la sustancia blanca. Bien. Entonces, así queda mm, estos dos aspectos, de la sustancia blanca. Ahora, fíjense, en esta cara lateral, lo que vamos a identificar es un primer fascículo, que es el fascículo más grande que hay en la cara lateral del hemisferio. Es un fascículo que está conectando la parte frontal, el lóbulo frontal con el lóbulo parietal y el temporal. Se llama fascículo longitudinal superior, ¿de acuerdo? El fascículo longitudinal superior. Este fascículo longitudinal superior tiene una parte más ventral. Le vamos a dividir tres partes, una ventral, una intermedia y una parte más dorsal, ¿de acuerdo? Entonces ese fascículo es un fascículo grandote que está aquí así, se llama fascículo longitudinal superior. Tiene una parte ventral, una parte intermedia y una parte dorsal. La parte ventral de este fascículo lo vamos a encontrar en el borde superior del surco peninsular. Aquí, en el borde superior del surco peninsular superior, aquí encontramos a este fascículo. Vamos a ponerle el nombre de la parte más ventral del fascículo longitudinal superior. Se le conoce como la parte ventral, es el fascículo arcuato. El fascículo arcuato. ¿De acuerdo? Entonces, los fascículos, en sí todos los fascículos, tienen una parte troncal, esta parte que es el stem, y una parte divergente. Si ustedes quisieran disecar un cerebrito por método Kingler y quisieran disecar el fascículo, ¿dónde va a ser más fácil que ustedes lo puedan disecar o agarrar? O sea, lo agarran ahí, o sea, lo disecan en ese punto para poder seguirlo después. Acuérdense que pues, es más fácil donde todo esté junto, porque ahí va a estar más grande y va a estar más compacto. Esa es la parte del stem. Una vez que ustedes localizan el stem, ya lo pueden seguir hacia adelante y hacia atrás. En el caso del fascículo longitudinal superior, su stem está en la unión del surco peninsular superior y el surco peninsular inferior, en este punto. Se meten a la ínsula, al valle silviano, empiezan a disecar y llegan aquí, en este punto. Y si empiezan a quitar la corteza aquí, va a aparecer el fascículo longitudinal superior, en su parte más ventral que hemos llamado fascículo arcuato. Y entonces de aquí va a rodear a la ínsula y se va a ir hacia acá, hacia la región del planum temporal, que es el área 22, al área de Wernicke, que es el área 39 y 40. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene nuestro fascículo, este fascículo que hemos llamado fascículo longitudinal superior en su parte ventral, que es el fascículo arcuato. Entonces está conectando el área 39, 40 y 22, que es la que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, el área de Wernicke, con la conexión con el giro opercular
y con el giro triangular. Esta conexión con el giro triangular y el giro percular es el área de Broca. Entonces tienes unos axones que están conectando la comprensión con la expresión del lenguaje. Se llama fascículo longitudinal superior, en su parte más ventral es el fascículo arcuato. ¿De acuerdo? Entonces algunos dicen fascículo longitudinal superior o fascículo arcuato. No es lo mismo, ¿verdad? El fascículo longitudinal superior tiene una porción, que es la porción más ventral, que se llama fascículo arcuato. Les compartí un resumen allí en el grupo de WhatsApp de sustancia blanca. Hay diferentes clasificaciones con respecto a esta sustancia blanca. La que yo les compartí, que viene ahí en el libro que viene en el resumen, es la del doctor Catani, que viene en el libro del doctor Catani, que es, Marco Catani es un psiquiatra londinense. Entonces, nos habla que la parte más ventral es la parte FLS3. Entonces, este le llama el fascículo longitudinal superior. La parte más ventral, este le llama FLS3. ¿De acuerdo? Pues, habría que preguntarle por qué le puso al más ventral el 3 y no al revés, ¿no? Pero entonces, yo creo que quedaría mejor como ventral, intermedio y dorsal. Pero bueno, esto es según Catani. Marco Catani, doctor Marco Catani, con un neuroradiólogo francés, que no sé pronunciar su nombre, tiene un libro muy bonito de conexiones del cerebro por tractografía. Y el doctor Marco Catani, tiene un curso de disección de sustancia blanca y de sistema límbico en el Museo del Colegio de Londres. O sea, es un lugar muy bonito, ¿no? Y así. Pero pues antes de la pandemia sí estaban trabajando mucho en ello, ¿no? Y el doctor Marco Catani ha trabajado en colaboración en diferentes congresos, incluso en estos cursos ha estado el doctor Nieuwenhuis, el del libro de anatomía del cerebro. Entonces hay grupos, ¿no? Hay grupos como en todo de investigación. Entonces es un grupo muy fuerte ¿no? El doctor Catani, el del neuroradiólogo francés y de los holandeses. Bien, entonces ahí está. Entonces, ahí está la parte más ventral. Entonces, está muy cerquita de la ínsula. Esto está conectando lo que es el área de Bernie con el área de Broca. Su lesión, pues se va a asociar a fascias. Generalmente la lesión del fascículo arcuato se asocia con la fascia de conducción. ¿De acuerdo? ¿La fascia de qué? De conducción. Bien. Ahí está la parte más ventral. Ahora, tenemos una parte intermedia. Esta parte intermedia del fascículo longitudinal, del fascículo longitudinal eh, superior, está conectando, aquí está nuestro giro poscentral, acá está el precentral y acá está el intraparietal. Entonces esta parte intermedia viene de aquí, miren, del lobulillo parietal superior, que es el área 5 y 7. Y me está conectando con la parte más anterior del lóbulo frontal, con el área 9, 10, 11, 12, 44, 45, recuerden que acá está la 46 y la 47, que es el lóbulo prefrontal. Tiene que ver con las funciones ejecutivas y tiene que ver con la atención, ¿no? Nuestro lóbulo prefrontal tiene que ver con la atención. O sea, la atención, supongamos como ustedes están poniendo en lo que yo estoy diciendo. Ustedes dicen la atención. Entonces, atención. Entonces dirigimos nuestros sentidos hacia un estímulo. En este caso puede ser el estímulo auditivo, que será mi voz, y el estímulo visual, que es lo que está en la pantalla. Esa es la atención, ¿no? Entonces, para la atención necesitamos la integridad de nuestro lóbulo prefrontal. ¿Cuál es la cuestión que dicen con el programa de educación en línea? Pues que es difícil mantener la atención en la pantalla y en la pantalla y en el sonido del emisor, en este caso yo como profesor, porque hay muchos estímulos en donde estamos. Entonces esos estímulos nos distraen y disminuyen nuestra atención. Y si no tenemos la atención, pues no tenemos
no podemos captar el estímulo tiene un contenido, que es un concepto, y entonces el concepto se tiene que memorizar. Si no atendemos, pues no memorizamos. Entonces muchas veces no es un problema de memoria, no es un problema aquí de la corteza temporoparietal o una corteza o un problema del hipocampo, que son las estructuras encargadas de la memoria. A veces el problema del aprendizaje no está en la memoria, está en donde, en la atención, ¿no? La capacidad de poder dirigir nuestros sentidos hacia un estímulo. Entonces, ahí está nuestro lóbulo prefrontal. Y entonces este lóbulo prefrontal va a tener aquí que tiene una parte intermedia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una parte, ¿qué? Intermedia. Esta parte intermedia entonces viene del lobulillo parietal superior. El lobulillo parietal superior tiene que ver con con procesos visoespaciales. Aquí mi lobulillo parietal superior. ¿A qué se refiere con procesos visoespaciales? Recuerden que aquí, entre lo que es entre nuestro parietal y nuestro occipital, aquí en esta zona de transición, se encuentra la zona del dónde. ¿De acuerdo? ¿La zona de qué? Del dónde está ubicado un estímulo en nuestro campo visual. Ponemos el ejemplo de a lo mejor de que ponemos aquí un plato con comida y ponemos aquí un vaso, ¿no? El vaso está hacia el lado izquierdo, el plato de comida está al lado derecho. Entonces, nuestra vía visual está percibiendo el estímulo visual de todo este escenario, pero ¿quién me está reconociendo que el plato está a la derecha y que el vaso está a la izquierda? Pues este que es el lobulillo parietal superior. Entonces, esta parte de la vía extracalcarina, la vía visual, que es la vía del dónde, se está conectando con el lóbulo prefrontal que tiene que ver con la atención. ¿De acuerdo? Entonces, esta red neuronal, que es la parte intermedia del fascículo longitudinal superior, está conectando las zonas corticales que tienen que ver con reconocer dónde está el estímulo visual y la parte que tiene que ver con la parte de la atención, con mi lóbulo prefrontal. Entonces, por eso en los libros así, en términos generales, te dicen, este fascículo, esta parte intermedia, que va a ser la FLC2, es el que tiene que ver con procesos atencionales visoespaciales. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces conecta el lóbulo parietal superior con el lóbulo prefrontal. ¿Sí? Esa es la parte intermedia. Ahora, la parte dorsal ya no está en la cara lateral del hemisferio cerebral, sino se describe más hacia la cara medial de nuestro hemisferio. Y entonces, si nosotros copiamos un poco el esquema, el tipo de esquemas que hacía el doctor en los libros del doctor Penfield, ponen así el cerebrito y después para describir la cara medial, pues te ponían un cerebro como invertido, ¿no? Pues aquí te ponían la cara medial del lóbulo frontal, vamos a poner aquí así, vamos a tratar de hacerlo como ahí, como en esos libros. Aquí está el lóbulo occipital, acá nos ponían el cuerpo calloso con su pico rostrum, rodilla, tronco y esplenio, ¿no? Y entonces quiere decir que acá está la cisura central o de Rolando, aquí está la cisura calcarina, eh, aquí está la cisura calcarina, eh, y entonces acá está mi lóbulo frontal, y vamos a poner que entonces esto es el lóbulo prefrontal en la cara medial, 9, 10, 11, 12, y acá va a estar mi cisura central, y acá está mi precunio, aquí está la pared occipital interna, entonces este de aquí es el precunio, ¿de acuerdo? Entonces la parte más dorsal de este fascículo longitudinal superior está en la cara medial. Y entonces está conectando el precunio. ¿Recuerden qué área de Brodmann es el precunio? El precunio, ¿con quién? Con el lóbulo prefrontal, pero en la cara medial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué área de Brodmann es el precunio? Pues también es el área de Brodmann 5 y 7. Entonces, esta va a ser 5 y 7 con el lóbulo prefrontal de la cara medial. Entonces, este es el fascículo longitudinal superior 1, o la parte más dorsal. Después viene la intermedia, viene aquí la parte intermedia y después la parte ventral.
de nuestro fascículo longitudinal superior. Entonces vean cómo está, prácticamente este fascículo está a nivel, un poquito por arriba del cuerpo calloso. Ahorita vamos a hacer una disección como para ver a qué nivel está. Y se encuentra lateral al fascículo del cíngulo, porque ustedes dicen, si este es el cuerpo calloso, aquí está el giro del cíngulo, y aquí va a estar el fascículo del cíngulo. ¿Sale? Este es el fascículo más grande que hay en la cara lateral del hemisferio. Se llama fascículo longitudinal superior. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro entonces? Nuestro fascículo longitudinal superior. Ahí quedó, ¿no? Ahora fíjense. Ya tenemos entonces nuestro primer fascículo longitudinal de aquí de la cara lateral. Hay otro fascículo que vamos a ver que ustedes ya conocen. Ya lo hemos visto varias veces, lo hemos mencionado varias veces. Es un fascículo que está conectando la corteza orbitofrontal. Viene aquí de la corteza orbitofrontal. Este fascículo se llama fascículo uncinado. Lo acabamos de ver ahorita con el hipotálamo, ¿verdad? Y entonces este fascículo uncinado tiene su parte del stem a nivel de la unión del surco peninsular anterior y el inferior. Esta parte de aquí, cuando vimos la ínsula, recibe el nombre de, ¿cómo se llama esta parte de aquí de la ínsula? Que está entre el surco peninsular anterior y el surco peninsular inferior. Esto se llama la región del limen insular. Entonces el stem del fascículo uncinado está a nivel de el limen insular. Por eso nunca se debería de hacer una incisión para acceder al asta temporal del ventrículo lateral a través del stem. Porque si seccionamos eso, pues vamos a desconectar el frontal del temporal y le vamos a va a producir en el paciente pues un síndrome de desconexión similar a la demencia frontotemporal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dicen, un poquito más hacia atrás de lo que es el límite insular, es donde se hace la incisión para entrar al asta temporal del ventrículo lateral. Entonces, ahí está nuestro stem, ¿no? Y entonces ya, esto se conecta hacia atrás para conectar con nuestro lóbulo temporal y luego está formando como una cascarita arriba a una estructura que es la amígdala. Recuerden que aquí en el fondo se encuentra la amígdala cerebral. Entonces, la, la, el fascículo uncinado está muy cerquita de la amígdala cerebral. Acuérdense que el lóbulo prefrontal va a inhibir a la amígdala. La amígdala tiene que ver con la agresividad, con el deseo sexual. Es como les he dicho, ya hemos hecho ese ejemplo, ¿no? Alguien les cae mal y ustedes quieren golpearlo, matarlo, asesinarlo. Y entonces dicen, ¿ahí quién está actuando? La amígdala, ¿no? Lo voy a golpear. Pero ¿quién les dice que no hagan eso? Pues el frontal. O sea, no puedes golpear porque es tu maestro. Te pone una calificación, ¿no? O no sé. Entonces el que mide el riesgo y el beneficio es el lóbulo prefrontal, el que tiene que ver con la atención y la regulación emocional. Entonces el lóbulo prefrontal inhibe a la amígdala. ¿Estamos de acuerdo? Y forma parte de este circuito lateral de Yakovlev que vimos en la sesión pasada, ¿no? Este fascículo, sino porque la amígdala se conecta con el núcleo dorsomedial y el núcleo dorsomedial, recuerden, el núcleo dorsomedial del tálamo se conecta con el lóbulo prefrontal. Entonces forma aquí un circuito lateral de Yakovlev. Entonces, ese es el fascículo ¿qué? Uncinado. Este fascículo uncinado se ha visto que presenta alteraciones en los pacientes con esquizofrenia. ¿Por qué o cómo está la correlación funcional? La desconozco. Pero sí está una correlación de una alteración en el fascículo uncinado en pacientes con esquizofrenia y en los pacientes con demencia frontotemporal, ¿no? Es como más lógico. Bien, entonces ahí está nuestro fascículo uncinado. Ahora, fíjense, esta región del polo anterior del polo temporal es una región interesante, porque es como en escaloncitos. La sustancia blanca está organizada como en escalones. Primero aquí pues vamos a tener una sustancia gris. Abajo de la sustancia gris tenemos aquí a esta sustancia que es el fascículo uncinado. Abajo del fascículo uncinado vamos a encontrar que aquí aparecen unas fibritas. Vamos a ponerlas de color morado.
Aquí aparecen unas fibritas, que también están comunicando la amígdala derecha con la amígdala izquierda. También se abren en abanico. Son unas fibritas que tienen forma de manubrio de bicicleta. Entonces, estas fibras que tienen forma de manubrio de bicicleta, que están dorsales a la amígdala, pero que están ventrales al fascículo uncinado, ¿quién creen que sea? ¿Qué tipo de fibras tienen forma de manubrio de bicicleta? ¿Quién es? La comisura La anterior. camiseta. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿es la qué? La comisura anterior. Perdón. Entonces, esta de aquí va a ser la comisura anterior. Esta de aquí va a ser la comisura anterior. Entonces están muy pegaditos una sobre otra. Ahorita vamos a ver las imágenes de disección. O sea, está el fascículo uncinado y abajito, como en una capa, uno empieza a disecar y abajito está la comisura anterior. Y abajito de la comisura anterior vamos a encontrar un componente de la vía visual. Entonces, de la vía visual vienen unas fibras que vienen del geniculado lateral y vienen así. Aquí, vienen esta región, también cubriendo la parte dorsal de la amígdala. Entonces vienen hacia adelante, estas fibritas se llaman genículo témporo y después se regresan para dirigirse a la cisura calcarina. Son las fibras genículo témporo calcarinas, que forman parte de la vía visual. Son las fibras genículo calcarinas inferiores. Y entonces van a llegar aquí a la parte inferior de la cisura calcarina. ¿De acuerdo? Entonces, estas fibritas que están rodeando aquí el polo temporal, se le conoce como ¿qué? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas fibritas? Aquí. Todas se llaman radiaciones genículo ¿qué? Calcarinas inferiores, ¿verdad? Las genículo calcarinas inferiores. Pero esta parte de las fibras genículo calcarinas inferiores, que vienen de geniculo lateral y que se van al lóbulo temporal, al polo temporal, y que están pasando por abajo de la comisura anterior, forman un asa. ¿Cómo se llama esa asa? El asa de Meyer. Muy bien, doctora Talía. Entonces, exactamente, este es el asa de Meyer. El asa de Meyer. Entonces, el asa de Meyer es una asa formada por las fibras geniculocalcarinas inferiores. O sea, del geniculado lateral, el núcleo geniculado lateral se van hacia adelante y después hacia atrás. Entonces, estos están en un escalón. Imagínense que ustedes están disecando aquí el polo temporal. En primer plano, sustancia gris, de los giros temporal superior, temporal medio, temporal inferior. Después quitan los giros temporales y abajo aparece el fascículo uncinado. Levantan el fascículo uncinado y abajo la comisura. Quitan la comisura y aparece el asa de Meyer. Quitan todo esto y van a encontrar la amígdala. Entonces, cuando hacen las lobectomías temporales, en epilepsia el lóbulo temporal y vuelan todo el lóbulo temporal, pues una complicación es volar las geniculocalcarinas inferiores. Y entonces al paciente le van a producir una cuadrantanopsia. Aunque ya los neurocirujanos en epilepsia, que tienen pues bastante experiencia en estos procedimientos y bastantes casos, ya refieren que el déficit es mucho más específico en una cuadrantanopsia, ¿no? Está más marcado en relación con las lobectomías temporales cuál es el déficit de la vía visual que llegan a producir. Pero ya eso es como otro tema, pero sí ya está más documentado todo eso, ¿no? Está ampliamente documentado en los posoperatorios de los pacientes con lobectomías temporales. Bien, entonces ahí está esta zona. Entonces, generalmente cuando quieran hacer una amígdalo-hipocampectomía, hay diferentes tipos de abordajes. Algunos de ellos entran ni tan adelante porque lesionan al fascículo uncinado, ni tan atrás porque lesionan al visual. Entonces, lo que se intenta es pues, hacer un abordaje en esta zona anatómica, entre lo que es el uncinado y el asa de Meyer. Y entonces ahora, actualmente los neurocirujanos hacen algo que llaman abordajes parafasciculares, que es un área interesantísima, ¿no?
Todo está en desarrollo y tiene muchos asegúnes, muchos como, como argumentos como que en contra y todo ello, pero el concepto y la idea es interesante. O sea, supongamos, para acceder a los ventrículos, para resección de tumores intraventriculares, pues tienes que atravesar a la corteza, los giros, la sustancia blanca. Y acuérdense que uno de los principios es, pues, no hacer daño. Entonces, bueno, ¿cómo entrar hacia la parte del centro del cerebro sin dañar las estructuras? Pues entrar entre los fascículos. Y entonces lo llaman los abordajes parafasciculares. Entonces, en abordajes parafasciculares al lóbulo temporal, pues lo ideal es entrar en este espacio. Ni tan adelante, porque lesionas el fascículo uncinado y haces un síndrome de desconexión. Ni tan atrás, porque lesionas la vía visual. Eso en el terreno de lo utópico y en el terreno de lo fantástico suena genial, ¿no? Pero ya en el terreno de lo real y dependiendo cada patología, cada paciente y la extensión de la lesión y todo eso, pues se va complicando. Entonces, todo nos va teniendo sus indicaciones. Y ya, ahí va también, es un área de desarrollo interesante en la neurocirugía de los tumores. Pues son interesante desde el punto de vista anatómico, ¿no? Entrar por estos espacios. Bien, perfecto. Entonces ahí está nuestro fascículo. Ahora, fíjense, sobre este fascículo, que es la vía visual, el asa de Mayer, la comisura anterior, hay otro fascículo, que sabe poco de su función, pero es un fascículo que viene aquí también del lóbulo frontal. Entonces, este fascículo que viene del lóbulo frontal comparte stem con el fascículo uncinado y se va hacia atrás. Se va hacia atrás sobre el asa de Mayer y las radiaciones genículo-calcarinas. Este fascículo se le conoce como el fascículo occipito frontal inferior. ¿De acuerdo? Este es el fascículo occipito frontal inferior. ¿De acuerdo? Fascículo ¿qué? Occipito frontal inferior. Va superficial a las genículo-calcarinas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí su nombre. Este de color azul. Le hemos puesto el nombre de fascículo occipito frontal inferior. En inglés es el IFO. Fascículo occipito frontal ¿qué? Inferior. ¿Sale? Ahora, y aquí ya salen otros conceptos, ¿no? Que son nombres que pusieron los anatomistas, supongamos. El conjunto de fibras que está formado por el fascículo occipito frontal inferior, las genículo-calcarinas y la extensión posterior de la comisura anterior. Se dan de cuenta que aquí la, la comisura anterior también manda unas fibritas que se van a ir hacia atrás, hacia acá. Que es la que tiene forma de manubrio de bicicleta, que es la comisura, y también el fascículo uncinado. También del fascículo uncinado describe unas fibritas que se van hacia atrás. Aquí, así. Entonces, ya este manojo de fibras que está en la parte lateral en la parte lateral del asta temporal, del ventrículo lateral, del atrio y del asta occipital, este conjunto de sustancia blanca, que está formado por genículo-calcarinas inferiores, fascículo occipitofrontal inferior, fibras de la comisura anterior y fibras de lo que es el fascículo uncinado, forman un concepto anatómico que le llaman, a este conjunto de fibras, le llaman el stratum sagital. Stratum significa, no como capa. Stratum, ¿qué? Sagital. Hay artículos nada más de pura anatomía microquirúrgica del stratum sagital. Entonces, a lo mejor nosotros, ahorita, como un objetivo de la sesión, es saber que existe, ¿no? Hay una cosa que se llama stratum sagital. El stratum sagital es un conjunto de axones que van en sentido antero-posterior en la región temporo-occipital, que está formado por el fascículo occipitofrontal inferior, la vía visual, las fibras de la comisura anterior y las fibras del fascículo uncinal. Entonces, imagínense que ustedes hacen un abordaje hacia el asta temporal del ventrículo lateral y que entran por aquí. Pues van a lesionar todas estas fibritas.
Entonces, estas fibritas se pueden ver por tractografía. ¿Cuál es la implicación de esto? Que el conocimiento de estas fibritas que estamos viendo se pueden ver por resonancia magnética, por tractografía. Y entonces se puede ver en vivo la ubicación de los tractos. Ese conocimiento le sirve al neurocirujano para hacer una planeación quirúrgica, para decir, para él, de acuerdo a, a la lesión y a sus conocimientos anatómicos y de imagen y del tumor y todo lo que engloba esto, decir, pues, por dónde le va a entrar, para evitar lesionarlo lo menos que pueda a las estructuras. Entonces ahí, acuérdense que en esto pues entran equipos interdisciplinarios, el neurocirujano, el neuropsicólogo, la parte de neuroanestesia, etcétera, etcétera. Es una parte interesante, ¿no? Bien, entonces, ahí vamos, con respecto a esta región. Pues ya, son los fascículos que podemos ver aquí en la cara lateral. Déjenme ver si falta alguno. Se han ido describiendo diferentes fascículos, pero algunos, la verdad que son así como que no son tan sólidos, ¿no? Supongamos hablando de un fascículo longitudinal medial. Y entonces, así como anécdota, les puedo decir, hay un artículo reportado de un fascículo longitudinal medial. O sea, hay un fascículo longitudinal superior, un fascículo longitudinal inferior, y hay un artículo que reporta un fascículo longitudinal medial. Y entonces, pues ya, ¿no? Dije, pues vamos a disecar. Y pues yo nunca lo encontré, ¿no? La verdad, así diferenciado. A lo mejor porque no sé, a lo mejor lo hice mal y no lo encontré. Pero ya en un curso donde estaba el autor de este artículo, ya estábamos ahí disecando, yo fui como alumno, y le dije, oiga, doctor, pues el fascículo longitudinal medial, y no lo pudimos disecar. Y después le pregunté a otro doctor, oiga, ¿y el fascículo longitudinal medial? Y tampoco. Entonces ya así como que dije, esta cuestión como con lo que te dicen en ciencia, ¿no? De que tiene que ser repetible, ¿no? Verificable y repetible. Si no, pues no. Es un invento de nuestra imaginación. Entonces, ha habido muchos fascículos, como vamos a ver ahorita con otros fascículos en la historia de las neurociencias, que se describen, pero que realmente no, que son producto de errores en la disección. Y viene documentado así, ¿no? Es un problema del método Kingler, que te crea falsos tractos. Bien, ya está. ¿La cara qué? La cara lateral. Bien, vamos con otros fascículos, pero esos se encuentran en la cara medial. Entonces, cara medial. Vamos a poner aquí el pico rostrum, rodilla, tronco y el esplenio. Abajo, comisura anterior, quiasma óptico, ¿verdad? Hipófisis, cuerpo mamilar y mesencéfalo. Y entonces, aquí ponemos nuestra cara medial, ¿verdad? Hay una parte muy bonita de un libro de Cajal, donde dice que cuando te falta la metodología, eso está interesante porque hagan de cuenta que dice Cajal pues que en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, pues no tenían recursos, ¿no? Tecnológicos y dinero para los laboratorios de investigación y toda la historia de Cajal de que él montó su propio laboratorio y financiaba sus propios proyectos de investigación. Entonces decía que cuando te falta la tecnología te sobra la fantasía. Y, pues sí tiene razón, ¿no? O sea, cuando falta la tecnología, pues sobra la fantasía para explicar los procesos, ¿no? Los procesos fisiológicos del sistema nervioso y todo ello. Entonces empieza uno a crear así teorías. Eso viene en un libro de Cajal. Bien. Entonces, vamos a la cara medial. Entonces, en la cara medial aquí vamos a poner a nuestro surco del cíngulo, a nuestro surco paracentral, el marginal, paracentral, subparietal, la pared occipital interna y la calcarina. Entonces el surco colateral y el surco occipito temporal. Bien, entonces aquí en la cara medial pues hay un fascículo que ya hemos visto, ¿no? Ya ustedes ya lo conocen. Ese fascículo es el que conecta el área de Brodmann 25, que es el área septal,
cíngulo posterior 23, cíngulo anterior 24. Entonces forma un anillo límbico para conectar con la corteza del uncus, que es la corteza del área 34, ¿no? La corteza del uncus, y la corteza entorrinal, que es el área 28. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí hablamos de un fascículo que viene dentro del giro del cíngulo, que es el fascículo del cíngulo. Está aquí en la cara medial. Entonces aquí viene hacia nuestra cara, ¿qué? Hacia nuestra cara medial. Fascículo del cíngulo. Ya, pues ya la conocemos, ¿verdad? Forma parte del sistema límbico. Es un anillo alrededor de lo que es el cuerpo calloso y la región del diencéfalo. Ahí está, un fascículo de asociación larga llamado fascículo del cíngulo. Aquí en esta misma cara medial, o sea, a lo mejor podemos representar el que conecta el lóbulo prefrontal de la cara medial con el lobulillo llamado precúneo, que es 5 y 7. Si ustedes recuerdan, este fascículo es el fascículo, este dijimos que es el fascículo longitudinal superior. Recuerda la clasificación de Catani, sería el 1. Conecta 5 y 7, que es el precúneo, con el lóbulo prefrontal 9, 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Ahí está. Y aquí en esta cara medial podemos identificar otro fascículo que ya conocen ustedes, que es el fascículo que está en relación con el giro, eh, con el giro fusiforme, o también conocido como giro occipito temporal medial, o fusiforme. Y entonces este giro occipito temporal medial o fusiforme es el que me conecta la corteza del polo temporal, aquí en este giro occipito temporal medial, me está conectando la corteza del polo temporal con la corteza de la cisura calcarina y la corteza del lóbulo lingual. Entonces recuerden que la lesión de este fascículo, que es el fascículo longitudinal inferior, que me conecta el polo temporal con el giro lingual, con la cisura calcarina y con el área 37 de Brodmann en relación con la muesca prooccipital. Aquí vamos a poner área de Brodmann 37, que ustedes ya saben que tiene que ver con el reconocimiento de rostros. Su lesión se asocia con prosopagnosia. ¿De acuerdo? Prosopagnosia. Entonces, ¿cómo se llama este fascículo? Que está en el giro fusiforme o giro occipito temporal medial. Se llama fascículo longitudinal inferior. Longitudinal inferior, longitudinal superior, pero en su parte más dorsal, el 1. Fascículo del cíngulo. El fascículo del cíngulo, su lesión, se hace en las cingulotomías para manejo del dolor, ¿verdad? Entonces aquí, la cingulotomía en los pacientes con TOC o manejo paliativo del dolor. ¿Sí? Hay esas correlaciones funcionales, ¿no? Y clínicas de estos fascículos. Fascículo longitudinal inferior. Hay un artículo que salió con respecto a que es el giro T3. ¿Se acuerdan? Este es T3, que en esta cara se le conoce como giro occipito temporal este, eh, lateral. Y entonces, generalmente en este artículo está muy bonito, se los puse en el aula de módulo. Este artículo menciona sobre T3, ¿no? Que no, generalmente no lo pelamos. Bueno, si hacemos aquí en el corte de Charcot, pues recuerden que este es T1, este es T2 y este T3. Entonces, bueno, el T3 como que no le hacen mucho caso, ¿no? Como si fuera un remanente ahí del cerebro. Y, y pues no, ese giro T3 tiene neuronas que tienen que ver con el reconocimiento facial, con el reconocimiento del rostro de las personas. Pero decir reconocimiento del rostro, pues es algo muy general, es algo muy amplio. Porque cuando reconocemos el rostro, estamos viendo varios estímulos en el rostro. Estamos viendo los ojos, la nariz, la boca, estamos viendo el contorno, estamos viendo la expresión emotiva del rostro. Entonces, pues habría que ir disecando el giro temporal desde el punto de vista funcional e ir viendo cada zona para qué sirve del giro temporal de este giro temporal inferior, o T3.
Entonces, a ver, vamos a ver nuestra lista. Las fibras de asociación largas, fibras de asociación larga, se divide fascículo longitudinal superior, ya lo vimos. Si hay un fascículo longitudinal superior, ¿qué va a haber? Un fascículo longitudinal inferior, ya lo vimos. ¿Están de acuerdo? Dos del sistema límbico, fascículo uncinado, ya lo vimos. Otro del sistema límbico, fascículo del cíngulo, ya lo vimos. Después, otro, fascículo, occipito frontal inferior, ya lo vimos. ¿Dónde está? En la cara lateral, ¿no? Fascículo occipito frontal inferior. Si hay un fascículo occipito frontal inferior, hay un fascículo occipito frontal superior. Este no lo hemos visto. Este fascículo occipito frontal superior también se le conoce como tracto subcalloso. Tracto subcalloso de Muratov. Subcalloso o subcallosal. Subcalloso de Muratov. Entonces, no está en la superficie o por abajo de la sustancia gris de la cara medial o la cara lateral. Este fascículo lo vemos en la profundidad de los ventrículos laterales. Entonces, vean, vamos a poner aquí a lo que es nuestro tálamo. Entonces, sobre el tálamo está el núcleo caudado. El núcleo caudado se extiende hacia atrás y termina en la amígdala. ¿Están de acuerdo? Esto es anterior, esto es posterior, dorsal y ventral. Es una cara medial del cerebro, pero ya profundo. Este es lóbulo, perdón, este es caudado. Aquí está el accumbens. Accumbens, caudado, amígdala cerebral, tálamo. Y entonces aquí en esta región, por esta región más o menos, aquí se encuentra el cuerpo calloso. Y entonces aquí vamos a poner a nuestro cuerpo, ¿qué? Calloso. Vamos a ponerlo de otro color. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo calloso. Entonces aquí está la zona de la rodilla del cuerpo calloso. Después esto se continúa con el cuerpo hacia atrás. Y más hacia atrás acá está el esplenio del cuerpo calloso. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Un corte del cuerpo calloso. Entonces esta es la rodilla, este es el tronco y este es el esplenio. Aquí vamos a poner a mi fisura central o de Rolando. O sea que aquí está el área 4, aquí está el área 3, 1, 2 de la cara medial del cerebro. Entonces así nos vamos ubicando, ¿no? Ahora fíjense, hacia acá vamos a poner los ventrículos laterales. Entonces, mi ventrículo lateral, aquí está mi asta temporal, mi atrio y mi asta occipital. Otra vez, mi asta temporal, mi atrio y mi asta occipital. Y después ya vemos aquí a lo que es el cuerpo del ventrículo lateral. Después acá la asta frontal, ¿verdad? Del ventrículo lateral. ¿Ya vieron? Ahí está nuestro ventrículo lateral. Con su asta temporal, su asta occipital, su atrio, su cuerpo del ventrículo lateral y su asta frontal. ¿Sí? Ahí está nuestro esquema de esta cara medial. Entonces, el fascículo occipito frontal superior se describe aquí, miren. Se describe sobre el borde superior del núcleo caudal. Está en el ángulo que se forma entre el borde superior del núcleo caudado y el cuerpo calloso. Entonces, si nosotros lo ubicáramos en el corte de Charcot, lo ubicaríamos aquí, miren. El fascículo occipito frontal superior estaría aquí, de un lado y del otro lado. ¿Entre quién y quién? Entre el borde superior del núcleo caudado y la parte inferior del cuerpo calloso, en este ángulo. O sea, es sustancia blanca periventricular. Es una sustancia blanca periventricular. Y ya ustedes empiezan a correlacionar con la parte del deterioro cognitivo severo y todo ello. Sabemos que hay atrofia de la sustancia blanca periventricular. El tema de sustancia blanca periventricular
Es un tema muy amplio y muy interesante asociado a las demencias. Entonces, ¿qué sustancia blanca hay alrededor de las paredes ventriculares, específicamente del ventrículo lateral? Entonces, uno de ellos es este fascículo. Ponen su nombre. Fascículo occipito frontal superior. Entonces, ¿ya lo ubicamos? Si nosotros pusiéramos si nos pusiéramos un corte de resonancia, corte coronal, y buscáramos el fascículo occipito frontal superior, ¿dónde lo tendría que poner? Abajo del cuerpo calloso y arriba del núcleo caudal. Ahí. ¿De acuerdo? En este corte de Charcot, ¿dónde pondrán el fascículo longitudinal superior? El fascículo longitudinal superior está en el borde superior, entre el borde superior de la ínsula, aquí, y el borde superior del núcleo lenticular. Está aquí. Entonces, aquí es el sitio anatómico del fascículo longitudinal superior. Este de acá es el fascículo longitudinal superior en el corte de Charcot. Si este es el fascículo longitudinal superior, ¿dónde pondrán el fascículo longitudinal inferior? Acá, en T4, ¿no? Este de aquí es el fascículo longitudinal inferior. Entonces ya ven cómo los giros, la ubicación de los giros nos permite ubicar a los fascículos en su profundidad. En el borde superior de la ínsula, arriba y adentro, el longitudinal superior. El fascículo longitudinal inferior en el giro T4, ¿no? Que es el giro fusiforme. Y en T5, ¿aquí qué fascículo vamos a poner? ¿Qué fascículo pondrán aquí? ¿Qué fascículo es ese? Que está dentro del giro del parihipocampo. Es el fascículo del cíngulo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la tractografía que nos permite ver los fascículos en los estudios de imagen, ¿de qué depende? De en los cortes en los cortes de resonancia, ubicar la zona anatómica donde se encuentra el fascículo, así como lo estamos haciendo ahorita. Esto se llama identificar los ROIs. Seguramente lo han escuchado. Los puntos en cada uno de los cortes donde se va a ubicar tal fascículo. ¿De qué depende la ubicación en los cortes coronales del fascículo? Para que el neuroimagenólogo diga, en este punto, aquí está el fascículo tal. ¿De qué depende? Pues de su conocimiento anatómico. Entonces, la tractografía es un estudio estructural que depende del conocimiento anatómico del que lo está haciendo. Porque entonces, si yo les digo que el tracto subcalloso está entre el borde superior del núcleo caudado y el ángulo que forma el cuerpo calloso, aquí tengo que poner el punto, el ROI. Pero si no sé anatomía, entonces lo puedo poner acá, en el giro frontal medio, y en el siguiente corte en el giro frontal medio, y entonces reconstruyo otra cosa que no es el fascículo. ¿Sí me doy a entender? ¿Cuál es el asunto con la tractografía? Pues que se necesita conocimiento anatómico, ¿sí? De dónde se encuentran los tractos para identificar los cortes coronales. Regresando, el fascículo occipito frontal superior, el fascículo occipito frontal superior, se ubica entre el borde superior del núcleo caudado y la cara inferior del cuerpo calloso, en este ángulo. Y entonces, pues nos regresamos acá. Aquí está en el corte, en la cara medial, aquí está mi núcleo caudado, acá está el cuerpo calloso, entonces en el borde superior del núcleo caudado se encuentra el fascículo. Y entonces, este que es el fascículo occipito frontal superior, está conectando, viene de las neuronas del estriado, o sea, de las neuronas del núcleo caudal. Y viene aquí así, viene, y tiene una conexión hacia la cara medial del cerebro, al área de Brodmann 6, que es el área premotora. Recuerden que la cara medial del cerebro, de nuestro hemisferio cerebral, es el área 6. Ahora vamos a regresarnos a esa clase. Aquí, miren. Lo bueno de los esquemas es que aquí los tenemos, ¿no? Miren, aquí está mi área de Brodmann 6. ¿De acuerdo?
Recuerden que en la cara medial del cerebro, por delante del surco paracentral, está el área de Brodmann 6. Entonces, por abajo del cuerpo calloso, pero por arriba del caudado, viene el fascículo que tiene unas fibras que conectan el estriado, que es el caudado, con el área de Brodmann 6, en sentido medial. Y hay unas fibras que se van en sentido lateral para llegar al giro triangular y el opercular, al área 44 y 45. Entonces, si nos regresamos acá a nuestro esquema de ahorita, entonces colocamos que nuestro fascículo occipito frontal superior, que está por el borde superior del caudado, conecta el núcleo caudado, el estriado, con el área de Brodmann 6, que tiene que ver con la planeación del movimiento en sentido medial, y en sentido lateral con el área de Brodmann 44 y el área de Brodmann 45, que es el área de Broca, que tiene que ver con la expresión del lenguaje. Entonces, esta red neuronal asociada al núcleo caudado, el área de Brodmann 6 y el área de Brodmann 44 y 45, esta red neuronal tiene que ver con el lenguaje, con el control motor del lenguaje. Y su lesión se asocia, lo han asociado a una afasia, que es la afasia transcortical motora. Que tiene como característica una dificultad en el retraso del inicio del movimiento para la articulación del lenguaje. Fíjense, así como los pacientes con Parkinson que presentan bradicinesia, que presentan una dificultad para el inicio del movimiento, ¿no? Va a caminar y entonces como que se detiene, como que hay un bloqueo, como si estuviera pensando el movimiento y empieza a hacerlo, ¿no? Empieza a moverse, a moverse, a moverse. Y después, para detenerse, nuevamente le cuesta trabajo detener el movimiento, ¿verdad? En el caso de los pacientes con Parkinson. Entonces, acá se puede hacer una asociación entre el control motor del inicio el control motor para el inicio del movimiento articulado del lenguaje. Al fin y al cabo, el lenguaje es movimiento de los músculos de la lengua, de los músculos del paladar. Entonces debe haber una fase de planeación de ese movimiento, en el cual incluye el área 6. El área 6 que tiene que ver con la planeación, el estriado, que es el núcleo caudado y el putamen, y el área de Broca, que es el área 44 y 45. Este fascículo es muy interesante, ¿no? El fascículo occipito frontal superior. ¿Ya? Ese es el núcleo. Ahora, viendo esta clase, me acuerdo que un alumno dijo: oiga, doctor, muy bien, ya. Se llama, ¿pero por qué se llama fascículo occipito frontal superior? Si nomás está ahí en el frontal. Y entonces le dice: muy bien, muy buena pregunta. ¿Por qué se llama fascículo occipito frontal superior? Pues porque en su descripción original, cuando lo describió en el siglo XVIII, siglo XIX, hagan de cuenta que eh, se describía que estaba así, miren, que sobre el borde superior del núcleo caudado había un fascículo que llevaba aquí a la región del esplenio y se iba hacia atrás, hacia el lóbulo occipital. Así, miren, ¿de acuerdo? Así vienen las descripciones originales en el testín. Si ustedes lo buscan, así viene. Y entonces decían: pues es un fascículo que está conectando el lóbulo occipital, está en la ubicación del asta occipital del ventrículo lateral y la región del atrio, se va sobre el borde superior del núcleo caudado y llega hasta el frontal. Pero era un error de disección. Entonces, la disección es un excelente método para aprender neuroanatomía, pero tiene sus límites. Y entonces un ejemplo es este. Pues entonces, ¿estas fibritas existen? Sí. Estas fibritas que están en el asta occipital y en el atrio del ventrículo lateral, sí existen. Son los axones. Pero estos axones no vienen de acá. Estos axones vienen del esplenio del cuerpo calloso. Del esplenio, vamos a cambiarles de color. Del esplenio del cuerpo calloso salen unas fibras hacia abajo que se llaman el tapetum. Y entonces, cuando lo disecaban ahí en el siglo XVIII, siglo XIX, pensaban que las fibras del tapetum eran continuidad de las fibras del fascículo occipito frontal superior. De ahí que quedó el nombre.
pero es un error de disección. ¿Sí me voy a entender? Es un error de disección, entonces, pues ya, pues suele pasar, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, donde no, donde describían cosas muy padres y también uno se asombra, ¿no? Es cómo le hacían para describir tantas cosas, ¿no? Si no tenían tanta tecnología. Los lentes apenas empezaban, ¿no? Pero lo lograban. Y pues, estaban sujetos a errores, ¿no? Como seguramente nosotros hemos, seguimos cometiendo actualmente, ¿no? En la ciencia. Entonces, ahí está. Ese es el porqué. El porqué se llama fascículo occipitofrontal superior. Y entonces, pues ya no. Estas fibritas son las fibras del tapetum, las quitamos, ya queda así. Y están los perritos. Se puede secar en el cerebrito del perro. Se llaman fascículo occipitofrontal superior o de Muratov. O estratum subcalloso. ¿De acuerdo? Ya. El lenguaje de los perros es otro tema, ¿no? Pero estaría interesante el reconocimiento. Hay estudios de resonancia magnética funcional y de tractografía del reconocimiento del rostro de las personas en el cerebro del perro. Los perritos, ¿no? O sea, cómo reconocen a las personas con las que viven. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro del perrito? Ya, si uno se mete a investigar, pues hay varios trabajos en ese aspecto. Bien. ¿Dudas, preguntas de esta parte? ¿O algo que quieran complementar ustedes? ¿Dudas, preguntas? No, Doc, de este tema es, yo creo que de los que, no sé, me parece a mí, de los que menos solemos tener quizás como más claros y es como donde más hay que sentarse a volver a repasar, a estudiar para que poder surgir o tener más preguntas para profundizar. Ok. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Sí, es un tema que en los libros en los libros de neuroanatomía viene no tan extenso, pero es un tema que es el tema actual de las neurociencias, ¿no? Y de la neuroanatomía, la sustancia blanca, por el desarrollo de la tractografía y la planeación quirúrgica, ¿no? La implicación en el campo quirúrgico, pues es muy importante. Y y en la parte de la investigación, y en la parte de la neuropsicología, y en el proyecto del conectoma humano, realmente es el tema actual en las neurociencias. Ahora, fíjense, vámonos con las fibras comisurales. Hay más fascículos, pero estos son como los más sólidos, los que tienen más información, un poco más certera y más sólida, ¿no? Estos fascículos. Ahora, vámonos con las fibras comisurales, que es el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, vámonos con nuestro cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso es la gran comisura. Y entonces, el cuerpo calloso hemos dicho que se divide en un pico, rodilla, tronco y espleno. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí nuestro corte de Charcot. Mi lóbulo frontal, mi lóbulo frontal. Derecho, izquierdo. Entonces, primero vamos a hablar de cuál es la función del cuerpo calloso. Entonces, vamos a poner aquí una mano. Aquí vamos a poner una mano. Esta es la mano derecha. Y acá vamos a poner una mano, que es la mano izquierda. Y entonces le decimos a un paciente, a una persona, vamos a ver, con su mano derecha, vamos a poner con su mano derecha, toque este objeto. Entonces vamos a poner aquí, toque este objeto. Y le pongo a lo mejor un celular en la mano. ¿De acuerdo? Pero cierre los ojos. ¿No? Cierre los ojos, ya. ¿Lo cerró? Bien. Le voy a poner un objeto en su mano derecha. Y me va a decir qué es. Entonces voy a explorar la náusea táctil, ¿verdad? Entonces, sabemos que va a tocar el objeto, va a sentir la forma, el peso, la textura, la temperatura,
Y eso va por cuneatos y gracilis y por la espinotalámica. Y entonces llega la información y se decusa, ¿verdad? Pero perdón, vamos a regresarnos. Otra vez. Porque si no, no va a salir. No se vamos a poner en la mano derecha, se vamos a poner en la mano izquierda. Va a ser lo mismo. Le vamos a poner primero en la mano izquierda el celular. Cierre los ojos y dígame qué tiene usted en su mano izquierda. Entonces lo palpa, lo toca, y entonces esto es por la vía espinotalámica y cuneatos y gracilis. Llega a su médula espinal, se decusa, llega al tálamo, y del tálamo a la corteza. ¿De acuerdo? Y entonces llega aquí a la corteza cerebral, y llega al área 3, 1, 2, y el área 5 y 7. Y entonces, en el área 3, 1, 2 y 5 y 7, en el área somestésica de asociación, está reconociendo la estructura que está tocando. Y dice, yo he tocado antes algo como esto. Y entonces dice, esto es un celular. Pero eso lo sabe el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene esa información que con su mano izquierda está tocando un celular. Entonces yo le pregunto, ¿qué tiene usted en la mano? Entonces la persona escucha y tiene que responder. Ya sabe por su hemisferio derecho que tiene en su mano izquierda. Pero para responder, a través de las fibras del cuerpo calloso, el hemisferio derecho se conecta con el izquierdo, que en este caso es el dominante para el lenguaje. ¿De acuerdo? Se conecta con el izquierdo, y entonces en el izquierdo ya se conecta con el izquierdo, y entonces aquí el área 39, 40 y 22 me están preguntando que tengo una mano izquierda, y respondo con el área 44 y 45, que es el área de la expresión del lenguaje. Entonces, primero sintió que tiene en su mano izquierda, llegó la información del hemisferio derecho, y para responder, el hemisferio derecho se conecta con el izquierdo, que es la plataforma del lenguaje para responder. Tengo un celular. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la función del cuerpo calloso. El cuerpo calloso son fibras que comunican un hemisferio con otro, y le da de acceso, es una forma de acceso a la información que tiene un hemisferio y el otro hemisferio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en un paciente que le voy a poner ahora el objeto en la mano derecha? Entonces le pongo aquí el objeto en la mano derecha, le pongo el celular, se decusa, vía espinotalámica, vía cuneatos y gracilis, llega al tálamo, y del tálamo a la corteza cerebral, al área 3, 1, 2 de Brodmann, al área 5 y 7. Y le digo, ¿qué tiene usted en su mano derecha? El cerebro izquierdo, pues ya sabe que tiene un celular. Pero el cerebro izquierdo, entonces este cerebro izquierdo que ya sabe que tiene un celular en su mano derecha, se va a conectar con la plataforma del lenguaje, que es el área de la comprensión y la expresión. ¿Están de acuerdo? Entonces, si el objeto lo tomó con su mano derecha, llegó al hemisferio izquierdo. Y entonces el hemisferio izquierdo ya sabe qué tiene en su mano, y en ese mismo hemisferio izquierdo tiene el área para responder, y dice, tengo un celular. Ahí no usó el cuerpo calloso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a un paciente le hacen una callosotomía? Le cortan el cuerpo calloso. En los pacientes que están indicados las callosotomías, son los pacientes con epilepsia. Los síndromes, las hemisferectomías anatómicas o las hemisferectomías funcionales, que ya es todo un tema, ¿no? Es muy interesante lo que hacen los neurocirujanos de epilepsia para desconectar el hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Cortan el cuerpo calloso, cortan la comisura anterior, ¿de acuerdo? Para limitar la crisis. Y todos tienen pues, un mundo, ¿no? Un área de la super especialización de la neurocirugía de epilepsia y la neurocirugía pediátrica. Entonces ya, se corta el cuerpo calloso. ¿Quiénes son los primeros que empezaron a trabajar en esto? Pues es premio Nobel, es Perry y Gazzaniga. Michael Gazzaniga y es Perry, premios Nobel de Medicina, porque ellos hacían la valoración. En esa época yo creo que no se hablaba de la valoración neuropsicológica, ¿no? Pero sí la valoración clínica de los pacientes posoperados por callosotomías. Y entonces empezaron a ver qué pasaba en el cerebro de los pacientes que les cortaban el cuerpo calloso. Y entonces, supongamos, si le cortan el cuerpo calloso a esta persona,
en este modelo, en este esquema, si yo le pongo el objeto en la mano izquierda y le digo, ¿qué tiene usted en la mano izquierda? Llega la información del hemisferio derecho, ya tiene aquí en su mano derecha, su hemisferio derecho sabe que tiene un celular, pero ahora le dices, dígame qué tiene en su mano izquierda. Y entonces, como está cortado el cuerpo calloso, no puede responder, no te da la respuesta. Pero en este mismo paciente, si le ponen el celular en la mano derecha, aunque tenga la callosotomía, llega la información al hemisferio izquierdo, a sus áreas homestésicas primaria y secundaria. Esta sí tiene acceso a la plataforma de lenguaje y responde, tengo un celular. Entonces, si le ponen el objeto con su mano derecha, sí responde, pero si le ponen en la mano izquierda, no te puede responder qué tienen en la mano. Y entonces, es un concepto muy básico, pero que te puede dar información acerca de cuál es la función del cuerpo calloso. La función del cuerpo calloso son los axones que te permiten que diferentes áreas del cerebro, del hemisferio derecho e izquierdo, funcionen como uno solo, al unísono. Si los separas, pues una parte del cerebro se queda con una parte de la función y la otra parte con otra parte de la función. Es como lo que les decía con el reconocimiento de rostros. Reconocimiento de rostros, áreas de Brodmann 37, la vía visual, que es el área 17, 18, 19, la amígdala. Y entonces cada uno de estos tiene una función, tiene un componente de la función, que es el reconocimiento del rostro. A lo mejor la amígdala tiene que ver con el reconocimiento del miedo. La parte de la vía visual tiene que ver con el reconocimiento de la forma de los ojos, de la nariz, de la boca, ¿no? Y el área 37 de Brodmann tiene que ver con mejor reconocimientos afectivos que expresa el rostro. Entonces, todo esto participa en la función del reconocer el rostro, como una función completa, pero cada quien tiene un componente. Si tú los desconectas, pues quedan aislados los diferentes componentes funcionales de toda una red neuronal. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso es interesante, ¿no? No sé si lo están ustedes visualizando así, pero es interesante, supongamos, en la música. Entonces, la música, el sonido musical. Entonces, la música, si la descomponemos, yo voy a hacer una disección, una descomposición de lo que es la música muy general, porque no soy músico, no tengo conocimientos de eso. Pero lo más básico es saber que es un sonido, y que ese sonido tiene un ritmo, ¿no? Un componente que es el ritmo, tiene un timbre, etcétera. Tiene diferentes componentes el sonido musical. Y cada parte del contenido musical, de lo que es la música, tiene una parte del cerebro encargada de ello. Entonces hay personas que tienen mayor capacidad para reconocer el ritmo y hay personas que no, ¿no? Eso es interesante. Entonces es un todo, una función que es escuchar la música, pero de escuchar la música puedes tener una función específica para cada cosa. El ritmo, la métrica, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es cuando se descompone esto. Entonces, esa es la función del cuerpo calloso en forma general, de las fibras comisurales. Entonces, ahora, de nuestro cuerpo calloso, pues, ¿qué tenemos que decir? Pues que tiene, ya hemos dicho de su anatomía, el pico rostrum, rodilla, tronco y esplenio. Y entonces, aquí de lo que es la rodilla, acá está el esplenio. De la rodilla salen fibras hacia adelante, que comunican ambas caras mediales del lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Esas las podemos ver en un corte de Flesch. Entonces, vean, si hacemos un corte transverso, tenemos aquí cuerpo calloso, acá está la rodilla, acá está el esplenio. Y entonces, tenemos que como que se está trabando un poquito aquí Y entonces, estas fibras de la rodilla conectan ambas caras mediales del lóbulo frontal. Esta es una tenaza que se llama forceps frontal. Y atrás tengo otra tenaza que está en relación con el esplenio, que se llama forceps occipital. Occipital. ¿De acuerdo? Entonces tengo un forceps frontal, un forceps occipital.
Y en la parte intermedia, acá está ¿quién? El tronco del cuerpo calloso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces quiere decir que aquí está esta parte que es el esplenio. Y acá está el forceps occipital. Y estas fibras ventrales de aquí son las fibras que llamamos como el tapetum, las que vienen hacia abajo del esplenio. Estas fibras se llaman las fibras del tapetum. El tapetum se ha asociado al control de los movimientos oculares conjugados. O se ha visto que los pacientes que tienen lesiones del tapetum presentan presentan alteraciones de los movimientos oculares conjugados. Aquí habría que ver qué tipo de alteración de los movimientos oculares. ¿Sí? Pero está reportado, ¿no? Entonces, en los pacientes que hacen abordajes hacia el atrio del ventrículo lateral y acceden por esta zona, destruyen las fibras del tapetum. Y en el posoperatorio los pacientes presentan alteraciones en los movimientos oculares conjugados. Así lo reportan los artículos, pero no te dicen específicamente qué tipo de alteración, ¿no? Esto, pues, como también les dirá el doctor José Guerrero cuando ven la parte de neurología, pues movimientos oculares conjugados es todo un tema, ¿no? De congresos y de cursos completos de muchas horas para entender los movimientos oculares conjugados y su exploración y su fisiología. Bien, entonces, así queda. Entonces ahí está el cuerpo calloso. Acá abajo está la comisura anterior. Ya de la comisura anterior ya hemos hablado bastante. A lo mejor nada más comentar que la comisura anterior se encuentra dentro de un canalito que se llama canal de Gratiolet. Interesante, ¿no? Ahí, en el canal de Gratiolet. Bien, pues vamos a ver la presentación de esto, ¿sale? Para que quede mejor ahí reforzado con las imágenes. A ver, vamos a hacer esto es como en Netflix, como en sí. A ver, ¿qué quieren que veamos como la parte de la presentación? ¿Quieren verlo? Tengo dos opciones. Que se vea una visión global de la parte de la sustancia blanca, ¿no? Una visión global de la sustancia blanca, o que veamos la secuencia de disección de la cara lateral del hemisferio cerebral de la sustancia blanca, desde el plano superficial hasta el plano profundo. ¿Qué les, ¿Qué les parece mejor? Así como que una visión general de toda la sustancia blanca, o, o una presentación donde tenemos toda la secuencia de disección de la sustancia blanca del cerebro humano, de lateral, desde la cara lateral de los giros y los surcos hasta la cara medial, hasta los ventrículos. ¿Cuál escogen? Coincido con Jonathan. Ok, de superficial a profunda. Va, que va. Esa es muy bonita. Lo que pasa es, como les digo, los temas son bastante amplios y puede uno extenderse de cada tema, uno puede hablar y hablar, ¿no? Y este, a ver, déjenme ver si ya lo está compartiendo. No, ¿verdad?